ustedes como diputados, les va a opinar al respecto. Mi amor. Vamos. Espérate, que yo tengo una reunión ahora, déjame decirle que yo de camino. Un segundo. Cualquier pregunta que no entienda o no quiera responder, por largo, por lo que sea. Mami, ¿de qué estás hablando ahí? Mi amor, esa es una noticia que te dando. Quédate ahí, mi amor, que me van a hacer una entrevista. Vamos. Le damos las gracias a la diputada Farideh Raful por aceptar la entrevista del día de hoy y vamos a comenzar con la primera pregunta. Señor Carrefour, ¿qué piensa usted acerca de la ley de partidos y en qué posición se encuentra su partido ahora mismo? La ley de partidos políticos debe ser aprobada lo más pronto posible en el Congreso. Lamentablemente se ha logrado un consenso en todos los aspectos, incluyendo el tema del financiamiento, pero está detenida porque el Partido de la Liberación Dominicana entiende que la discusión de las primarias abiertas y primarias cerradas debe ser incluida en la ley de partidos políticos y lamentablemente en el Congreso Nacional la mayoría es del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso no tenemos ley, sin embargo hay que seguir ejerciendo presión para que ese elemento que es el que impide su aprobación pues sea excluido de la ley, porque eso es una decisión que deben tomar los partidos políticos a través de sus estatutos y posteriormente será aprobada. Si no se aprueba en esta legislatura que inicia el 27 de febrero y termina en julio, entonces habrá perdido el proyecto y nosotros necesitamos la aprobación de una ley de partidos y una reforma a la ley electoral que garantice unas elecciones pues mucho más participativas y transparentes. ¿Cuál es su opinión sobre la marcha verde? La Marcha Verde es un movimiento social interesantísimo que definitivamente ejerce una presión en la sociedad. Creo que quizás se están diluyendo en el tiempo por falta de estructura interna dentro de ese movimiento, pero que definitivamente debe sobrevivir, no solamente basarse en un caso en específico, como el caso de Odebrecht, sino en un sistema que es toda la estructura que se maneja en el Estado dominicano, que impide pues que entonces haya mucho más transparencia, sino que hay mucha impunidad porque no tenemos un ministerio público totalmente independiente, porque la justicia opera con debilidades fuertes debido a las politiquerías, porque no es solamente una persona, es un sistema que va haciendo que la impunidad sea parte de él. ¿Qué piensas sobre el gobierno de Danilo Medina? El gobierno de Danilo Medina, a mi entender, es un gobierno que solamente fundamenta sus políticas públicas en la parte mercurial de la política. Es un gobierno que le importa tratar de que el clientelismo sea el que se imponga, distorsionando realmente la voluntad popular. Entonces eso es altamente peligroso. Han concentrado mucho poder político, no solamente en el gobierno de Danilo Medina, sino el PLD, porque son las mismas personas que están gobernando con una cabeza distinta. Han concentrado mucho poder, están haciendo un flaco servicio al sistema democrático nacional, concentran el Congreso como poder legislativo, la justicia dominicana y el poder ejecutivo. Incluso las negociaciones que se hacen con el gobierno del presidente Danilo Medina se hacen a través de los compañeros o de las relaciones interpersonales que se tienen. Ha llevado a la quiebra a muchísimas personas, incluyendo ingenieros. Más de 2.000 personas están en estos momentos en la quiebra precisamente porque no se les paga. Pero también el gobierno de Danilo Medina tiene una tasa de préstamos que se van tomando irresponsable, comprometiendo el futuro de nosotros comprometiendo el futuro y el presente porque pagamos una tasa de interés muy elevada. Por cada 100 pesos que nosotros gastamos en este país, 25 se van solamente a la tasa de interés que nos genera la deuda pública contraída por el gobierno del presidente Danilo Medina. No se sientan a analizar que debe haber una reducción de gastos, porque tú no puedes gastar más de lo que tú recibes o de lo que tú recaudas. Y en caso de hacerlo, debería tener una limitación para poder tomar deuda y comprometer el patrimonio del Estado. Ellos no lo están haciendo, por lo cual yo entiendo que es un gobierno sumamente negativo desde ese punto de vista, que nos puede llevar a una crisis financiera, además de que es un gobierno que tampoco invierte en lo que tiene que ver con el tema de lo social. Nosotros tenemos una gran deuda en materia de salud, a pesar de tener una jornada extendida, a pesar de que nos hablan de pacto educativo y de revolución educativa, no sabemos para qué estamos educando. Se puede educar a veces para la dictadura, pero se puede educar para la democracia, para la crítica. No sabemos cuál es la línea de pensamiento que el Estado le está dando
a nuestros estudiantes. Hay muchas debilidades y ellos en 20 años casi gobernando no han podido eliminar ninguna de ellas. Y en el aspecto económico al que usted se refería, ¿qué piensa usted sobre la deuda pública y cómo su partido podría erradicar la misma, aunque sea disminuirla? Lo que le venía diciendo la deuda pública es precisamente eso. Tenemos más de 10 años con el Producto Interno Bruto comprometido en un 2.2% y eso es gravísimo. Aparte de que el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la República Dominicana, el del Producto Interno Bruto, estará comprometido para dentro de 3 años ya prácticamente un 60%. Y eso es gravísimo, sobre todo en un país donde tenemos tantas precariedades y deudas sociales. Entonces, sí hay que actuar lo más rápido posible. Nosotros sometimos al Congreso Nacional un proyecto de ley que es de la reforma de la administración pública, donde identificamos 57 instituciones que deben ser, en algunas de ellas, eliminadas, otras deben ser absorbidas por ministerios porque realizan dentro de un mismo sector políticas totalmente aisladas y eso diluye la capacidad de poder que el Estado Dominicano en su inversión pueda tener un retorno en cada una de ellas, pero también hay algunas de estas instituciones que han sido creadas hace mucho tiempo y que no tienen ningún objetivo para existir en estos momentos, como por ejemplo Inazúcar, que se crea cuando teníamos la industria del azúcar totalmente desarrollada, ya después los bateces y los ingenios fueron desapareciendo y ha perdido un poco la razón de ser de esta, y cada una de estas instituciones maneja un abultado presupuesto que tiene que ser reducido, porque no tenemos que ser más eficientes, no es que se reduzca el Estado, es que el Estado sea más eficiente. Eso es una forma que hemos planteado al gobierno y al Congreso Nacional de poder reducir el gasto para nosotros colocarnos de frente a una situación que nos está llevando a ayudarnos cada día más. ¿Cómo ve usted el panorama de las siguientes elecciones, que ya está prácticamente menos de 2 años? Bueno, se presenta una situación muy importante porque los partidos políticos este año tienen un reto. El PRM, mi partido, tenemos una convención, unas primarias, serán las primeras primarias que se harán desde hace más de 20 años en distintos partidos políticos en el país. Eso le abre las puertas a una nueva generación para que participe y se valide internamente. Como ya hemos sido validados ante la sociedad, tenemos que validarnos en la base del partido. Y marcará una ruptura de una generación que ha dominado por 40 años la política nacional, por lo menos dentro de la oposición. Y en el Partido de la Liberación Dominicana yo pienso que es un año también decisivo, porque el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que definir si tiene interés o no de incluir dentro de su iniciativa una posible reelección presidencial que traería una división interna. O sea que es muy importante este año para eso, y el año que viene ya estaremos decidiendo quiénes serán los candidatos presidenciales. ¿Algo que están grabando? ¿Me están grabando, mi amor? ¿Tú sabías? Se me está descargando el celular. Ponte para allí. Sí, yo quería saber qué propone su partido para cambiar el panorama de violencia que se vive ahora mismo en República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que el partido ahora mismo estamos en este proceso de reestructuración. Nosotros somos un partido que solamente tiene 3 años, que antes de estructurarnos nos fuimos a una contienda electoral donde sacamos el 35%. Entonces ahora lo que estamos es construyendo el discurso y el apego a lo que tiene que ser ideológicamente, con lo cual nosotros nos identificamos. Ahora bien, y por eso nosotros estamos participando en estas primarias y somos candidata a vicepresidenta para poder de alguna manera u otra incidir en la línea política que vamos a definir próximamente. Ahora, en el tema de la violencia, tenemos que entender que es todo producto de un modelo económico, sobre todo en la etapa de la criminalidad, la idea de la criminalidad. Es un modelo económico que está agotado, que debe revisarse, que ha creado una brecha y una desigualdad muy grande en el país. Hay un estudio que hace la Oxfam, que siempre lo menciono, desde el 1995 hasta el 2015, cómo ha sido la movilidad social de los sectores productivos en el país. Y ese estudio revela que solamente del 94 al 2015, un 1% de la población tuvo movilidad social. Y ese 1% se lo debe al narcotráfico y a la política. De muchos políticos que se corrompen y tienen una movilidad social, saltan de pobres a la riqueza extrema, porque el sistema se lo permite. Entonces, eso definitivamente que no es la pobreza, es la desigualdad. Que tantas personas tengan tan poco y la concentración de todo lo tengan una minoría, genera esa criminalidad. Tenemos que cambiar el modelo, tenemos que reformar el Estado, tenemos que garantizar más oportunidades, no es un trabajo sencillo, y tenemos definitivamente que tener un régimen de sanciones que se aplique a todos y a todas, sin importar quiénes sean. Me gustaría saber, ya que
estamos hablando sobre un futuro por venir y que nos damos cuenta de, por la pobreza que hay en este país, muchas de las personas no tienen la capacidad de o no pueden asistir a o tener una educación democrática. ¿Qué propone usted o qué propone su partido para darle a los ciudadanos esa participación y esa educación en la democracia? Hay que transformar el modelo educativo. Se ha iniciado, no podemos tampoco decir que no, se ha iniciado, pero no se está dando el contenido. Y nosotros somos un país, como decía ahorita, con muchas desigualdades. No es la misma realidad la que se vive en el Colegio La Salle, aquí en el Distrito Nacional, que la que se vive en Guayumín, por ejemplo. Hay precariedades, hay un contexto social totalmente distinto que impide incluso que las personas tengan acceso a esa escolaridad, porque nosotros tenemos otros dramas sociales que tenemos que tomar en cuenta para esa educación. Nosotros tenemos embarazos en adolescentes, pero nosotros tenemos hogares monoparentales, más del 40%, según el encuesta de Mesa del 2013, encabezados por mujeres. ¿Qué ha pasado en esos casos? Que esos niños, cuando tienen 12, 11, 10 y 9 años, se ven obligados a trabajar para ayudar a sus padres o a su madre que está sola a llevar el pan a la casa. Y la madre, que probablemente es hija de la violencia por falta de política pública, esa madre que es hija también de una madre embarazada a destiempo, y lo normaliza esa situación porque no entiende por qué el sistema educativo tiene que ser tan importante si no garantiza oportunidades de trabajo posteriormente. Entonces todos esos temas tienen que ser tomados en cuenta para una educación integral, para tú llevarle la herramienta. Tú no puedes hablar de revolución digital en un país donde el problema es en alguna comunidad de que no haya agua potable. O sea, no es el problema de una computadora, es que se vive en hacinamiento, es que una familia vive en 25 metros de manera indigna, porque se puede vivir en 25 metros. El problema es de qué manera tú vives ahí. Es que el 10% de la población dominicana no tiene sanitarios para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, ¿cómo vamos a llevarle la evolución educativa al que no tiene ni siquiera la forma de poder hacer sus depósitos como parte de sus cuestiones fisiológicas? Entonces, en ese contexto es que tenemos que elaborar un modelo educativo para llegar a esos puntos, insertar a los padres donde necesitemos, darle más herramientas en otras partes. Es una revolución, esa es la verdadera revolución la que nosotros creemos. Y ya para finalizar, ¿cuáles son las metas del partido para este 2018? ¿Y, Bueno, ¿y qué consejo le da usted a la juventud dominicana? Primero, el PRM, como te dije, tiene un gran desafío. El próximo 18 de febrero tenemos las primarias internas. Nuestro principal reto es salir bien de esas primarias, que se realice la voluntad de las bases del partido, que podamos fortalecernos como partido, salir unidos de este proceso, donde vamos a elegir no solamente presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios, sino que vamos a elegir los presidentes de las zonas que como distribuimos. O sea, es una cuestión muy democrática y una elección muy compleja, con muy poco recurso económico. Salir bien de esto, después que se nos fortalecido de esto, yo creo que tenemos que comenzar a transformar el partido, a reorganizarnos, a abrir para que las personas se puedan inscribir, a reconectar con la sociedad, que la sociedad nos vea como un partido potable para llegar al poder, porque tenemos dirigentes creíbles. Entonces ese es el principal mensaje que tenemos que darle, y yo estoy casi segura que lo haremos a partir del 18. Y ya para finalizar, el mensaje a la juventud: que nunca se victimicen, que trabajen, que no se dejen llevar de ruidos y que entiendan que en la vida todo es una construcción. Nada se da de la noche a la mañana. El éxito llega con el trabajo permanente, con las caídas y con nuestra capacidad para levantarnos y hacernos de personas que nos ayuden a seguir el camino. Nadie avanza solo, siempre se avanza con personas que crean en proyectos y que nos mueva una causa, y que este país lo necesita y que tienen que estar activos y pendientes de lo que pasa en su entorno. Hay que participar porque lamentablemente los políticos son los que definen cómo nosotros vivimos, bajo cuáles normas vivimos y hasta los impuestos que pagamos. Y por eso es importante que nosotros nos empoderemos y decidamos qué tipo de político queremos. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, sí.